Todos conocemos la historia de Apple, ¿verdad? Y claro, al pensar en ella, la primera figura que se nos viene a la mente es la de Steve Jobs, el gran orquestador, el hombre del escenario. Pero, ¿y si les dijera que la verdadera magia, el motor de todo, estaba ocurriendo detrás del telón? Hoy vamos a contar esa otra historia. Y esta es la idea central. Pero, a ver, cuando hablamos de un mago, no hay que imaginarse varitas ni sombreros de punta. No, no. Estamos hablando de un mago de la vida real, uno cuyo poder venía de un cautín, de circuitos y de una mente que entendía la lógica de una forma, pues casi sobrenatural. Un mago que construyó el futuro. Y ese mago tiene nombre, Steve Wozniak, mejor conocido como The Woz. A él no le interesaba ni la fama ni la fortuna. Lo que él buscaba era la elegancia, la perfección en cada circuito de la máquina. Él era el auténtico mago de Woz. Y es que esta magia suya le venía desde muy joven. Su poder no estaba en los trucos, sino en algo mucho más profundo, una capacidad casi innata para entender cómo se movían los electrones, para hablar el lenguaje de las máquinas como muy pocas personas en el mundo. Para entender bien la dimensión de su genio, hay que poner las cosas en perspectiva. En esos años, la ingeniería electrónica era, digamos, un poco tosca. La solución para casi cualquier problema era simple. Ponle más chips, agrégale más componentes. Esto, por supuesto, hacía todo más complicado, más grande y, sobre todo, mucho más caro. Y es aquí donde Wozniak rompía todos los esquemas. Mientras otros ingenieros necesitaban construir monstruos con cientos de chips para hacer algo simple, Woz llegaba y ¡pum!, lo solucionaba con un puñadito de ellos. Y ojo, esto no era solo por estética. Esta elegancia significaba que sus diseños eran más baratos, más eficientes y mucho más confiables. Para la gente de la época, de verdad, parecía brujería. Uno de sus primeros grandes trucos es ya toda una leyenda de Silicon Valley, la famosa Blue Box. Un aparatito que él mismo construyó para, básicamente, hackear el sistema telefónico y hacer llamadas gratis a cualquier parte del mundo. La anécdota cuenta que hasta intentaron llamar al Vaticano para hablar con el Papa, haciéndose pasar por Henry Kissinger. Fue justo con este invento, mitad broma y mitad genialidad, que su vida se cruzó con la de un tal Steve Jobs. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Ahí nació una de las alianzas más poderosas del mundo de la tecnología. La fórmula era simple, pero explosiva. Woz era el mago que creaba la tecnología imposible. ¿Y Jobs? Jobs era quien veía esa magia y decía, oye, esto se puede vender. Esto puede cambiar el mundo. Si la Blue Box fue un truco increíble, la verdad es que fue solo el calentamiento. El siguiente acto de Wozniak no sería un simple truco, sería el acto de magia que definiría toda una generación. Pensemos por un momento en 1977. El mundo de las computadoras era gris. Literalmente. Cajas enormes, aburridas, con textos verdes sobre fondos negros. Eran herramientas para corporaciones gigantes y para científicos. Definitivamente no eran algo que alguien quisiera tener en su sala. Y entonces, en medio de ese mundo monocromático, Wozniak llegó y le puso color. Su gran obra maestra, la Apple II. ¿Qué la hizo tan especial? Bueno, para empezar, fue la primera computadora personal con gráficos a color que podías conectar a la televisión de tu casa. De la noche a la mañana, la computadora pasó de ser una herramienta de trabajo a ser un centro de entretenimiento. Ahora aquí viene lo realmente alucinante. ¿Cuánta gente creen que se necesitó para diseñar esta máquina revolucionaria? ¿Un equipo de cientos de ingenieros? No. El hardware, el software, la circuitería, todo, absolutamente todo, fue diseñado por una sola persona. Steve Wozniak. Es simplemente increíble. Pero aquí es donde la historia de Wozniak se separa de la del típico genio millonario. Él nunca quiso el poder ni el trono. Conforme Apple se convertía en un imperio, él empezó a sentir que ese mundo de juntas, de negocios, simplemente no era para él. El punto de inflexión, el que lo cambió todo, llegó en 1981. Tuvo un accidente de avión muy grave que le provocó amnesia temporal. Y esa experiencia, ese reinicio forzado, le hizo reevaluar toda su vida. Se dio cuenta de que el mundo corporativo de Apple le estaba robando la alegría de crear. Y así, en 1985, dijo hasta aquí, y se fue. ¿Y qué hace un genio multimillonario cuando deja la empresa que cofundó? Bueno, Wozniak no se fue a comprar una isla. Hizo algo mucho más Woz. Primero, regresó a la universidad usando un nombre falso solo por el placer de terminar su carrera. Luego, fundó una compañía para crear el primer control remoto universal. Y lo más admirable, dedicó décadas de su vida a dar clases de computación a niños.
Y todo esto nos lleva a preguntarnos cuál es el verdadero legado de Wozniak. Y la verdad es que va mucho más allá de los circuitos. Su legado tiene que ver con la intención detrás de la tecnología. Alguien lo dijo muy bien una vez. Si Steve Jobs fue el cerebro de Apple, ese motor implacable que la llevó a la cima del mundo, Wozniak fue, sin la menor duda, su corazón, su conciencia, su creatividad pura, el alma de la máquina. Y ese corazón nos dejó un legado enorme. Nos enseñó que la tecnología puede ser una forma de arte. Nos dio un ejemplo de generosidad increíble, al grado de regalar sus propias acciones a los primeros empleados que sentía que no habían sido tratados con justicia. Y por encima de todo, su legado es una oda a la educación y a la curiosidad. Al final, la historia del mago de Oz nos enseña algo muy poderoso. No siempre se necesita un plan maestro para dominar el mundo. A veces, para cambiar la historia solo hace falta curiosidad, un garaje y un deseo genuino de resolver problemas. Y con eso nos quedamos, con una pregunta. ¿El mundo tecnológico que hoy tenemos sería el mismo sin el ingenio de este hombre?